madre. Uno habla sí, que cuando los micrófonos se cierran, uno Sí, como sí. que... Y ahora estamos en el aire. Exacto. Tengan Uno cuidado, como que le da rienda suelta a algunos comentarios. Qué bueno estar por aquí de regreso en este almuerzo de negocios, en este programa especial, resumen de las principales noticias que incidieron en la economía dominicana durante todo este 2024. Hablaremos también, ¿por qué no?, de cuáles son las expectativas para este próximo 2025 para que la gente saque su macotica y haga sus anotaciones pertinentes. Estamos conversando por aquí con los amigos del periódico El Dinero, Esteban Delgado, Jairon Severino, y vamos a estar las 2 horas completas con ellos porque lo tenemos secuestrado y hay un seguridad allá afuera que no los deja salir. Vamos a agradecer a Playa Nueva Romana, ese paraíso en el bien cerquitita de aquí, de nuestra ciudad de Santo Domingo, y que sigue creciendo de manera acelerada y dándole esa calidad de vida. Muchísima gente que está yendo a vivir para allá. Gente ya que está como que no está retirado 100%, pero que va en ese proceso. Sí, dilo. Y que entonces se van para allá. Ajá, estás alto de los entonces tapones. Cuando viene una reunión, entonces tú le avisas una reunión el día antes, entonces sale 1 hora antes, 1 hora y media antes, está aquí en su reunión, termina su reunión y por ahí mismo, otra vez para Playa Nueva Romana. Claro, porque allá adentro ya tú tienes todos los servicios. Poco a poco se ha ido acomodando de que tú tienes todos los servicios bien cerquitita, y gente que se está yendo los viernes al mediodía y viene los lunes después del mediodía. Wow. Oye cómo es la cosa. Un fin de semana de 4 días casi. Así que dejábamos en el tapete la reforma fiscal que finalmente se presentó una propuesta. Hubo un sobresalto generalizado. Fue generalizado. Sí, yo creo que hacia afuera del gobierno todo el mundo brincó como un lagarto en un zinc caliente. Y hacia adentro del gobierno fueron muy pocas las personas que salieron a defender con uñas y dientes esa propuesta. De hecho, en algún momento se habló de que el ministro de Hacienda había presentado su dimisión y que el presidente no se la recibió porque eso era un proyecto muy de él, ¿no? Y que se suponía que si ese proyecto no se lo permitían, como que... Pero nada, ahí sigue el ministro. Pero hay una realidad. Entonces, expliquémosle brevemente, Esteban, Jairon, ¿por qué se necesita la reforma fiscal? Porque a veces uno lo dice aquí y de una vez por YouTube aparece un genio de que, oye, esto come cheque. como si nosotros recibiéramos. Lo primero que ya los cheques no se usan, hermano. Sí. Ya son transferencias. No, y lo segundo es... Y que qué pena que esté equivocado. Exacto. Y lo segundo es que todo el que tiene un poquito de cerebro sabe que eventualmente habrá que hacer una reforma importante. Habrá que hacer cambios en la manera en cómo el Estado recibe los ingresos. Jairon. Bien, ya se sabe que hay un consenso de la necesidad de una reforma al sistema tributario y fiscal, porque hay que incluir gasto también. Claro. Es obvio que la reforma tiene que llegar sí o sí, tiene que ser en algún momento, independientemente de que la querramos o no. Pero conciencia sí hay de que es necesario reformar todo nuestro sistema fiscal. En este proceso fallido de intento de reformar todo nuestro sistema fiscal, me parece que hubo poca transparencia de parte del gobierno, posiblemente. Las autoridades no fueron lo suficientemente transparentes con los sectores que al final tienen una capacidad de influencia en la sociedad y en la opinión pública. Pero claro. Entonces, esa falta de transparencia sorprendió en el momento en que sí se presentó el proyecto y luego cuando se conoce a fondo cada uno de los detalles del proceso de reforma fiscal. De hecho, los sectores fácticos fueron los que hicieron que se echara para atrás el proyecto. Así fue. La población en sí, cuando le hablan de reforma fiscal, habla o piensa solo en función de que le van a aumentar impuestos. No, los sectores fácticos estaban pensando en función de que le estaban eliminando exenciones y algunos privilegios y revisión de algunas tasas, etcétera, que sí tocan ese status quo en el que ellos han venido trabajando en los últimos
20 años, qué sé yo. Aunque, entonces, antes de entrar con Esteban, sí. también unos saltos dramáticos enormes. Algo que no se pagaba antes, entonces ahora tú vas a pagar un 18%. Sí, entonces, por eso yo digo que no hubo transparencia, porque, caramba, sabemos que el gobierno como tal, como gestor del Estado, necesita recursos para poder satisfacer las necesidades de la gente, de la población. Una nómina pública súper abultada, pero tú dices, bueno, podemos trabajar con menos empleados. Es posible, pero ¿qué hacemos con los empleados? Porque lo que se necesita es generar condiciones para que el sector privado absorba y genere los empleos que realmente necesitamos generar. Yo tengo una teoría, Jairon, y a ver qué tú piensas. Yo digo que si el Estado se dispone a limpiar un poco su nómina, eso lo único que va a hacer es engrosar los programas de ayuda social. Porque un individuo es mejor tenerlo en el Estado, pagándole un salario mínimo, que tenerlo en su casa sentado, dándole subsidios. Ravelo, el tema es muy complejo. Yo sé que Delgado creo que está en la misma sintonía respecto a que la nómina no es el gran problema del Estado. Aunque es alta, claro, porque es demasiado alta y posiblemente el Estado puede funcionar mejor o de manera más eficiente con menos empleados, pero tú dices, ¿y qué hacemos cuando una economía como la nuestra? Por eso viene el de cómo estamos creciendo. Claro. ¿Cómo estamos creciendo? Que no estamos generando la cantidad de empleos y las oportunidades para que el sector privado sea el que absorba, el que pueda captar el talento. Claro. Claro, aquí si hablamos de talento, entonces tenemos un déficit de calidad del talento también. Claro. O sea, es un tema bastante complejo. Entonces, el crecimiento económico nuestro, por eso es que tenemos que preguntarnos cómo es que lo estamos haciendo y además, si vamos a hacer o no una reforma fiscal, también tenemos que ver cuáles aspectos en principio tenemos que tocar para que los sectores que vienen creciendo tampoco los afectemos. Y no fue como, y disculpa antes que tú intervengas, Esteban, porque yo, ¿cuál es mi percepción desde afuera, completamente desde afuera? Mi percepción es como que no se sociabilizó, no se socializó. No. Es decir, si yo voy a ir, y si yo te voy a subir el impuesto a las bebidas alcohólicas, probablemente yo espero que tú te sientes primero con los fabricantes de bebidas alcohólicas y tú le digas, miren, señores, esto hay que hacerlo porque sí, y miren, lo vamos a hacer así, y que ustedes creen, y bueno, y entonces tú llevas ahí la famosa teoría del salami, ¿no? Que yo te digo, mira, le vamos a subir un 25% a los impuestos del ron. No, un 25 es mucho. Bueno, pues está bien, subámosle un 10. Bueno, y todo el mundo queda contento, yo me voy de ahí. Cuando yo presento mi propuesta de reforma fiscal, donde dice que yo le voy a subir un 10, no es sorpresa para nadie, no hay por qué brincar. Ahí sale una nota de prensa que dice, nos preocupa que vaya a caer el consumo de bebida alcohólica, pero estamos comprometidos con el gobierno y con los ingresos, ¿verdad? Pero tal parecería que lo que se presentó a la opinión pública no se había, vuelvo y digo, tal parecería, porque yo no estaba ahí, como que no se le presentó a nadie. Eso fue lo que y entonces todo el mundo brincó, ¡güey! ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que hay varios aspectos. Uno de ellos es que lo primero es que la propuesta de reforma estaba mal hecha. Muy mal hecha. Horriblemente mal hecha. Y por eso incluso se hace referencia a que posiblemente no participó el equipo económico en su elaboración, sino que parece que la hizo el ministro de Hacienda ahí en su despacho y entonces la presentó y dijo todo lo que hay y entonces por eso tuviste que hubo pocas manifestaciones de defensa de parte de los mismos funcionarios del gobierno a la reforma. La reforma estaba mal hecha. Ay, Dios. Y cuando digo que estaba mal hecha es porque lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque cuando nosotros decimos que bueno, que la reforma es necesaria, pero la reforma necesaria no es este año, ni el año pasado. De hace 10. Hace 10 años que es necesaria. Y cuidado. Por eso se le critica a Danilo Medina que no la sometió en el momento que era adecuado, que era más o menos el 2014, 2015. Ese era el año, esa era más o menos la época de someterla, pero por asuntos electorales y eso, y posteriormente tampoco. Entonces, ahora, una reforma fiscal integral. Una reforma fiscal integral quiere decir que es una reforma que te revise todos los aspectos que tienen que ver con el ámbito tributario y el ámbito administrativo del Estado. Entonces, esa reforma no tenía nada de integralidad y tampoco era una reforma fiscal, sino que era simplemente un parche tributario. Un parche tributario peor que el que se hizo en el año 2012 con la ley 236-2012, que fue la reforma fiscal 276 o 236. De Danilo Medina a finales del año 2012.
Primero porque, por ejemplo, cuando hablamos de cuáles son los problemas, uno de los principales problemas que tiene la economía dominicana es el alto nivel de informalidad. Informalidad de la economía. Y esa reforma no tenía ni un solo aspecto, ni un solo que aumentara la formalización, sino que por el contrario, cuando tú la revisas bien, tenía elementos que iban a aumentar la informalidad en vez de reducirla. A profundizarla, claro. Exactamente, claro. a profundizarla. Lo otro es la meta de recaudación. Eso de que se iban a recaudar 122 mil millones de pesos en su primer año de ejecución, eso es totalmente falso. O sea, al contrario, posiblemente las recaudaciones se te quedaran igual o te aumentaran en una proporción que pudiera ser un 15 o un 20% de la meta establecida. Porque la economía se te iba a desacelerar, porque tocaba mucho a los sectores productivos. Entonces también ese también era otro aspecto. Ahí lo que hubo fue un apresuramiento, porque lo que quería el gobierno en sí mismo no era aumentar sus recaudaciones. Lo que quería el gobierno era llevarle una señal a los agentes internacionales para mejorar la calificación de riesgo del país, es decir, para alcanzar o acercarnos un poquito a lo que se conoce como el grado de inversión. Para poder seguir endeudándonos, pero con menor costo. No para reducir el déficit. Y cuando te digo que no era para reducir el déficit, ni para reducir los niveles de endeudamiento, es que si tú te fijas, el gobierno te dice, vamos a recaudar 122 mil millones de pesos más y vamos a gastar 122 mil millones de pesos. O sea, de inmediato se identificó dónde se iban a gastar esos recursos. Quiere decir que entonces el déficit no iba a bajar. Entonces, por eso te digo que la reforma de por sí no tenía una intención real de mejorar los ingresos del Estado y de mejorar la condición de la economía, sino que Sí, lo la que tenía situación era fiscal. la situación fiscal, sino que lo que tenía era la intención de llevar una señal a los agentes internacionales para que los agentes internacionales dijeran, bueno, mira, vamos a mejorarle la calificación a República Dominicana porque República Dominicana acaba de aprobar una reforma tributaria importante que le da mucho más peso a su capacidad de pago. Y entonces, por eso, posiblemente, en vez de ratificarnos la calificación, que es lo que han hecho los organismos, la firma calificadora, nos hubieran mejorado la calificación. Ya. Fíjate que al principio te decía que nosotros no hemos hecho nada para que nos bajen la calificación, pero tampoco hicimos nada durante el año para que la mejoren. Y por eso se quedó igual. Entonces, eso pasó con esa reforma. La reforma inicialmente tenía la intención de mejorar nuestra calificación a nivel internacional, no de aumentar la capacidad recaudadora, porque los mismos que la diseñaron saben que como estaba diseñada no iba a aumentar Entonces a mí me extraña. la recaudación. Y esa es una de las muestras. Y una muestra de eso es que fíjate que el presidente Luis Abinader te dice, la reforma no va. Y después te dice, no que no va, sino que no le va a poner ni siquiera fecha a la posibilidad de presentar una nueva. Por eso, ahí Entonces, iba. Eso te dice a ti que Eso parece un pique, que en términos de la operatividad del Estado, la reforma no era imprescindible para la operatividad del Estado. Lo que dijo el presidente fue, bueno, pues voy a seguir igual. Haciendo que, bueno, endeudándome para poder completar el déficit, o para cubrir el déficit. Lo único malo es que ahora voy a seguir endeudándome con una tasa de interés a nivel internacional más alta de la que yo quería. Sí. Entonces, pero voy a seguir haciendo lo mismo. Y entonces, nada cambia. ¿cuándo se van a... ¿Cuáles serían entonces las condiciones favorables para que un presidente se la juegue y diga, vamos a hacer los cambios que tenemos que hacer, no por mi popularidad, no por la popularidad de mi partido, sino sencillamente porque eso es lo correcto de hacer? Porque yo creo que el escenario ahora es el mejor escenario posible. Sí, un presidente... era. Ahora, no. Todavía lo es. Todavía lo es, porque el tipo sí, le quedan pero- 3 años. Le quedan Sí, 3 años. pero- Yo creo que en el año 2025, aunque el presidente no le puso fecha, yo estoy seguro que en el año 2025 el presidente va a plantear la apertura de un diálogo para una reforma fiscal. Eso sí. Él lo va a plantear. Lo que pasa es que él lo va a hacer como dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Vamos a poner a la gente a discutir, que se echen 6 meses ahí Meta discutiendo. RD, todos los Meta agentes RD. económicos. Y entonces eso va a caer en el Por eso 26. está lo de la Meta Meta RD. RD. La Meta RD 2036 para tú duplicar el Hay Producto Interno mesas Bruto real. sectoriales ahí. Ya hay mesas sectoriales. O sea, Sí. aunque el presidente no le puso fecha, él lo va a hacer. Lo que pasa es que tú me dices a mí, bueno, hay gente que dice, no, porque el presidente retiró la reforma y entonces no ha dicho si va a someter una nueva o no va a someter una nueva. ¿Cuándo la retiró? La retiró en diciembre, señores. Y en diciembre va a decir el presidente, bueno, la estoy retirando, pero en enero prepárense. No, Tú no vas a decir eso, en febrero prepárense. No, simplemente no le puso fecha para que el tema saliera del escenario. Que by the way, Y luego entonces El sector- plantearla de manera más el seria. sector financiero sintió esa incertidumbre de si la reforma iba o no iba. Quizá otros sectores económicos no la sintieron, pero el sector financiero lo sintió. Porque nosotros hemos recibido, ¿verdad?, los comentarios informales de alguna gente cercana nuestra que decía, se detuvo.
Es decir, adentro de los bancos, Sí, la sí. captación de recursos, Sí, la se solicitud paralizó. de Porque financiamiento, Eso es cierto, sí. sencillamente Hubo inversión que se detuvo. frenaron. Hubo Sí, inversión que se lo que pasa pusieron es que en cuando- stand-by. todo se pero frenó. fue cuando se Sí. presentó esa reforma. Eso, exactamente, claro. claro. No fue la reforma, sino esa. Porque Esa. esa lo que hizo fue que automáticamente frenó a todos los sectores productivos. Todo el A mundo todos. echó Todos los para sectores atrás. productivos pararon, los proyectos de inversión se pararon. Más los proyectos que tienen en carpeta beneficiarse de leyes especiales. de leyes especiales, De acuerdo. que son la mayoría de las fuentes de inversión En extranjera del turismo, país. en zona franca Y energía eléctrica. y energía eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que eso te indica que si se hubiera aprobado esa reforma, No. la economía para el año que viene se te iba a caer, pero brutalmente. Y al caerse la economía se te iban a caer las recaudaciones. O sea, no te iba a recaudar 122 mil millones de Totalmente. pesos. No. Y el presidente luego, parece que luego, entonces sí, algunos asesores le dijeron, presidente, mire, eso no es que eso, esa reforma, esa nos va a perjudicar. Y por eso te dije hace un rato que el principal problema es que estaba mal hecha. Porque lo que Sí. estaba planteando ahí no te iba a dar el resultado que se estaba prometiendo. Partiendo del enfoque, pues tienen varios enfoques, pero el enfoque de Delgado respecto a que una de las metas de esa reforma era lograr mejorar la calificación de riesgo. ¿Para qué es la calificación de riesgo? Claro. ¿Por qué un país busca mejorar su calificación de riesgo? Una de ellas es, por supuesto, conseguir financiamiento más Claro. suave, más Los famosos blando. Los bonos soberanos que en algún Exacto. momento los Que la satanizamos tasa- y sí. ahora son imprescindibles Que para la nuestra tasa- economía. bueno, porque Pero hemos para que- cambiado... para que el Ay, costo de esa Andy. deuda sea menor. Claro, porque hemos cambiado ya el enfoque de nuestro endeudamiento. ¿De acuerdo? Andy, ¿Eh? me voy a abrogar este derecho. Voy a pedirte disculpas Uy. a nombre de todo el país, de la República Dominicana completa. Sí, pero... Porque te satanizaron. Porque Bien. tú fuiste que propusiste los bonos soberanos y este país no existiera Sí. si no fuera por los bonos Pero soberanos. ¿cuál es el otro objetivo de mejorar la calificación de riesgo? Que ahora está en BB con perspectiva estable. Ok. Ya, estamos Ahora bien. no, que ahora sigue. Sí, Porque sigue. yo te estoy Bueno, diciendo, pero, no pero mejoró. sí, pero cuando se revisó es la primera vez que llegamos a BB con perspectiva estable. ¿Entiendes? Ok. O sea, claro, estamos igual y tenemos que seguir igual. mejorando. Ahora bien, aparte de lograr financiamiento más blando, mejores plazos para poder financiar nuestra economía, el otro objetivo de mejorar la calificación de riesgo es la atracción de inversión. Cuando una economía tiene buena perspectiva, quienes invierten en esa economía también pueden financiarse a mejores tasas. Y atraer más inversión implica generar más y mejores empleos. Además de que ya hemos identificado, por lo menos es una idea aún etérea en el gobierno, de la necesidad de innovar en nuestra economía. Entonces, para tú atraer inversión de alta tecnología, microchip, ¿verdad? Sí. Microprocesadores, para Bueno, eso necesitamos inversión de más alta calidad, talento humano de más calidad y obviamente inversión de verdad de capital bastante fuerte. Y variación en la inversión, porque Exactamente. estamos viendo un peso demasiado importante en el sector turístico, en la inversión extranjera, y nosotros necesitamos otros ramos que vengan aquí e inviertan. Y mira, ahí hay ejemplos importantes. Google tiene inversiones importantísimas en Costa Rica. Pero ¿qué pasó con Costa Rica? Que el recurso humano se preparó para eso. Sí, pero miren, y Delgado, es bueno que yo quiero escuchar la opinión de Delgado en esto que voy a decir ahora, porque aquí tenemos fuerte inversión en turismo, en zona franca, Sí. en construcción, en la parte agroindustrial, pero fíjate que son sectores que no son de un alto valor agregado a la economía, no son de alta tecnología. Entonces nosotros tenemos que dar el salto. Son casi genéricos. O sea, el commodities. turismo no, hay que aplaudir, claro, Claro. pero el turismo como tal no te genera Empleo de calidad. empleo de calidad. No. ¿Entendiste? O sea, zona franca tampoco. Tampoco. En zona franca hay oportunidades porque la zona franca pueden atraer otro tipo de empresas, pero por lo menos ahora solamente hemos innovado un poco en implementos. Equipo médico, Exactamente. médico, pero Sí. eso no es gran cosa. Eso O sea, no es gran hay cosa. que pasar a otro nivel. A otro Aquí nivel. se anunció recientemente que hay una empresa de autopartes que se va a instalar. Ahora Bueno, sí. eso hacia allá que tenemos que Sí. ir. Es hacia allá. Ahora, Es que, por ejemplo, hay Una aerolínea que va a tener aquí un centro Va- de mantenimiento. ¿entiendes? Vamos a poner Es hacia allá. una planta de Tesla. Eso te genera impacto. ¿Entendiste? Eso te Bueno, genera eso es impacto. soñar, obviamente. Eso es todavía. soñar, pero Pero- pero
Pero a lo mejor no es de ensamblar carro, a lo No, mejor es de pero- hacer la batería. Pero fíjate Exacto. que todo eso O hasta requiere- con una planta de hacer manubrio de Tesla, Eso con es eso así. tenemos Claro, pero los manubrios de todo abrir la eso puerta. requiere de una reforma fiscal integral con Ay. miras al mediano y largo plazo. Exactamente. No con miras Ravelo. no con miras al Pero hay que corto ser plazo. valiente para Entonces, tomar no esa era decisión. reforma. Hay que ser valiente, hay que ponerle voluntad. Por política. ejemplo, yo veo el tema de desmontar los incentivos a algunos sectores. Y yo cuando yo vi el golpe, bueno, la ley de cine se terminó. La ley de el Confotur se terminó. No, por así. ¿La ves? Y yo decía, wow. Pero es que ni en mi vida personal, ni en mi economía personal, yo no puedo tomar decisiones drásticas Sí. de un día para Exactamente. otro. Eso es como que tú decidas quitarte todos los cabellos al Pero otro ¿cómo día. yo le voy a decir a todo el inversionista internacional que se está instalando aquí, que ya tiene un hotel por mitad, que Confotur no va a existir? Exacto. ¿Cómo yo le voy a Tiene que hacerlo, decir? por eso te estoy hablando que porque lo que debe hacer, y eso lo planteaba incluso cuando hicimos el Foro Económico del Dinero, lo planteaba el economista Raúl Félix. Raúl Félix, que lo traímos como invitado a plantear eso, que él hablaba de que la República Dominicana, de que no se trata de quitar los incentivos, No. sino de iniciar el proceso de sustitución de beneficiarios de los incentivos. Ahí. Y ese proceso de sustitución no puede ser de la noche a la mañana. Tiene que ser precisamente de manera escalonada. Claro. Tú tienes que ir reduciéndole los incentivos a estos sectores tradicionales que ya están, no vamos a decir que agotados, sino en su No. tope máximo, que ya Llegaron no a su tienen nada que techo, aportar. llegaron a su Y techo. entonces comenzar a incentivar a sectores nuevos, innovadores, para entonces tú aumentar los niveles de competitividad del país. Y ponía el ejemplo de que países productividad. de productividad. Ponía el ejemplo de que en otras naciones, en condiciones económicas igual que la nuestra y tal vez peor que la nuestra en determinados momentos, hoy día se han desarrollado principalmente naciones de Asia, porque lo que hicieron no fue que eliminaron incentivos, sino que comenzaron a incentivar o a darle incentivos a la innovación. Estados Unidos, otro ejemplo. Y el propio Estados Unidos también. Estados Unidos todavía sigue incentivando. Ahora, Silicon Valley es un ejemplo de eso. Exactamente. Tú no oyes ahora hablar de que Estados Unidos está subsidiando a los productores de trigo. No está subsidiando a los productores del área agrícola ya tradicional, sino que está ahora ya tiene años dándole incentivos a empresas innovadoras. A empresas innovadoras Sí. que contribuyen Bueno, con un aumento de la competitividad y la productividad. de Ravelo esa puede nación. decir aquí, Sí. ¿cuántas empresas de Estados Unidos que se hayan fundado hace 100 años siguen vivas? 2, 3, ¿cuántas? Sí, Exactamente. no debe haber, ¿Cuántas? no debe haber General mucho, ¿no? Electric, Coca-Cola, ¿qué más? Ford. Ford. Sí. ¿Entiendes? Tú- Pero entonces- Ford entonces- fue producto porque Ford sí es innovación. No, pero a Ford la han recatado Entiendo. 7 Ah, veces sí, en sí. su historia ya. Pero entonces, eso te dice a ti. Eso te 7 dice- veces la han eso te dice a recatado. ti que ha habido un proceso entonces de transformación de esa economía. Claro. Y entonces han desaparecido sectores y han surgido nuevos sectores. ¿Y a qué ocurrió eso hasta cierto punto hace 30 años? Cuando hubo la gran reforma de la cual se habla, de que la mejor reforma que ha habido aquí, que fue en el año 90, 91, que es verdad que fue una reforma integral amplia, porque no fue una reforma que abarcó solamente la parte tributaria y arancelaria. ¿Quién sino la, que quién fue la, una hi- reforma que quién la tra- hizo esa reforma? No, dame, no, dame el ¿tú nombre sabes de la quién la persona. hizo? ¿Quién? Primero por decreto, La digo. pero la realidad económica. Pero Del ¿quién momento. estaba? Nacional ¿Quién y estaba en el gobierno? Yo quiero que tú Ah, me no, digas. Balaguer. Ah, ok, está bien. Entonces el asunto es que esa transformación obligó entonces a hacer reformas, y esas reformas incluyeron no solamente la parte tributaria y arancelaria, sino que también incluyó el mercado laboral. Por eso el Código de Trabajo de nosotros del 92. Sí. Raúl. Es del 92 porque Sí. fue dentro de esa ola de reforma que se tuvo que aprobar también un Código de Trabajo. Entonces nosotros necesitamos ir hacia esa dirección. Ahora eso va a depender mucho Este programa es de tuyo, la Esteban. visión que tenga nuestro presidente en ese sentido. O sea, si el presidente Luis Abinader quiere diseñar un proceso de reforma de mediano y largo plazo que contribuya con con sentar las bases para el desarrollo del país. Si seguimos pensando en el corto plazo, vamos a seguir igual que como Bueno, estamos yo lo veo desde este punto de vista. No sé si ustedes piensan igual. Yo entiendo que el presidente Abinader tiene una excelente oportunidad de hacer todo eso, ya que el presidente Abinader ha manifestado de que no va a presentarse No como solo lo que le ha presidente. manifestado. No, es que no, es verdad que Sino la- que no el- puede. Ya que no Y puede. ya no puede. Constitucionalmente no puede. No y a puede. pesar de que no podía, a la puerta que ya tenía su candado, le puso otro Otro candado. candado. Por si acaso. Por si acaso, entonces, Sí. la oportunidad está ahí, Ravelo.
Sí, pero ahora Sí. acuérdate que hubo un presidente de este país que cuando llegó al palacio dijo, bueno, este es el plan de gobierno. Y todos los que estaban alrededor de él le dijeron, no, ese no es el plan de gobierno. El plan de gobierno es este. No, pero esto es lo que le conviene al país. Sí, pero esto es lo que nos conviene a nosotros. ¿A nosotros? Y por ahí fue que se fueron. Sí. Entonces... Sí, pero en algún momento eso tiene que superarse. Ah, no. Claro. En Ojalá. algún momento Ojalá y tiene sea que ahora. superarse. Ojalá y Si sea no- ahora. Si no, entonces vamos a seguir en lo mismo. Ojalá Mira y que sea estamos ahora, hablando, por porque- ejemplo, del costo de nuestra deuda. El costo de nuestra deuda. Sí. No lo que nosotros tomamos prestado. Que tomamos prestado, entonces tenemos que tomar prestado para reenganchar deuda de vencimiento. Sí. Sino para pagar intereses. Los intereses que tú tienes que pagar por el apartamento que tú compraste. Sí, sí. Intereses. O el carrito que capital, tiene que estar- intereses. O sea, este año nosotros estamos pagando de intereses 266 mil millones de pesos. Eso es pago de intereses de deuda. Intereses. Intereses Seguimos de debiendo deuda. lo mismo. Y seguimos debiendo lo mismo. Siguiendo debiendo lo mismo o más. 266 millones. Este año 2024. El año 2025, esos mismos intereses van a ser 298 mil millones. Claro. O sea, te van a aumentar en 33 mil, 34 mil millones. Que no podemos. Los mismos intereses. Entonces, y todos los años van a Que aumentar. no lo aguanta, Ravelo. Entonces, bueno, vamos pero a eso lo seguir sabemos así. hace 10 años. ¿Hasta cuándo? ¿Tú ves? Hace 12 años que lo sabemos. Sí. Que eso no aguanta. Eso Y, no aguanta. y el que está, lo que hace es que se lo deja al próximo. Exacto. A pesar de que el próximo sea él mismo. Claro, Exacto, porque ¿verdad? Danilo se lo dejó al próximo, que era él. Era él. Y ahora Luis se lo está dejando al próximo, que es él mismo también. Pero bueno, vamos a hacer un break comercial. Agradeciendo a toda la gente que nos sintoniza a través de Sentido 89.3, también de nuestro live en YouTube y a través de nuestro podcast en vivo en Spreaker. Vamos a un break comercial y cuando regresemos seguimos hablando de estos temas. Tenemos que hablar del mercado laboral, aunque hablamos un poquito ahora. Sí. Tenemos que también hablar de todos estos temas económicos. Yo no quiero poner un guión aquí a Jairon y a Esteban. Y eventualmente tenemos que hablar de cuáles son las expectativas de 2025. ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Qué va a pasar con el dólar el año que viene? Sí. ¿Qué va a pasar con el empleo el año que viene? ¿Cuánto se supone que vamos a crecer el año que viene? Todo eso lo vamos a hablar en un ratito por aquí. No se vayan. Luego de los comerciales,